Quiero que pienses en algo que deseaste con mucha intensidad. No tiene que ser algo grande. Puede ser una persona. Puede ser un trabajo. Puede ser un objeto, un reconocimiento, una situación. Algo que en su momento sentiste que si lo conseguías, algo importante dentro de ti iba a quedar resuelto. Esa sensación de, cuando llegue esto, voy a estar bien. ¿Lo tienes? Ahora dime algo. ¿Lo conseguiste? Si la respuesta es no, entiendes el dolor de desear sin obtener. Eso lo conocemos todos. Pero si la respuesta es sí, si lo conseguiste, necesito que seas completamente honesto contigo mismo ahora mismo. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto tiempo pasó antes de que esa sensación de satisfacción se convirtiera en algo más plano? ¿Antes de que el siguiente deseo apareciera? ¿Antes de que lo que tanto querías se convirtiera simplemente en parte del paisaje normal de tu vida? Si eres honesto, la respuesta probablemente se mide en días, en semanas, si fue algo grande. Y luego volvió. El vacío, la inquietud, el falta algo. Eso que acabas de recordar no es un problema personal. No es ingratitud. No es que seas difícil de satisfacer. Es el funcionamiento exacto de un mecanismo que llevas dentro y que nunca nadie te explicó del todo. Hoy vamos a explicarlo. Schopenhauer lo llamó la voluntad ciega. Y cuando termines este video, no vas a poder mirar tus deseos de la misma manera. Eso no es una promesa de que vas a sufrir menos. Es una promesa de que vas a entender por qué sufres. Y entender, aunque no resuelve, cambia todo. Empecemos desde el principio. ¿Qué es exactamente un deseo? La respuesta obvia es querer algo que no tienes. Pero eso es la superficie. Más profundo, un deseo es una señal de carencia. Una alarma que dice, hay algo que falta. Consíguelo y la alarma se apagará. El problema es que la alarma nunca se apaga del todo. Se silencia por un momento y luego vuelve a sonar, con otro nombre, con otra forma, pero es la misma alarma. ¿Por qué? Schopenhauer tiene la respuesta más incómoda y más honesta que he encontrado. Dice que el deseo no viene de ti, o más precisamente, no viene de la parte de ti que crees que eres. No viene de tu razón, no viene de tu voluntad consciente. No es una decisión que tomas. Viene de algo más profundo. Algo que Schopenhauer llama la voluntad. La voluntad, en su sistema, es la fuerza fundamental del universo. El impulso que mueve todo lo que existe. La planta que crece hacia la luz no decide crecer. El río no decide correr hacia el mar. El animal no decide tener hambre. Simplemente lo hacen. Porque algo en ellos los empuja, sin preguntarles, sin su permiso. Esa fuerza es la voluntad. Y en el ser humano, que es la expresión más compleja de esa fuerza, la voluntad opera exactamente igual, solo que con un nivel adicional de complejidad que lo hace mucho más doloroso. El ser humano tiene conciencia, tiene razón. Tiene la capacidad de mirarse a sí mismo y preguntarse por qué. Entonces, cuando la voluntad actúa en ti, cuando el deseo aparece, tu razón construye una historia alrededor de él. Una historia que dice, yo quiero esto porque lo he pensado, porque lo he evaluado, porque tiene sentido para mí, porque es lo correcto para mi vida. Pero Schopenhauer dice que esa historia es posterior al deseo. No anterior. Primero aparece el deseo. Después tu razón lo racionaliza. Tú no elegiste querer lo que quieres. El querer llegó primero. La explicación llegó después. Esto es lo que él llama la primacía de la voluntad sobre el intelecto. La inteligencia no manda. La inteligencia justifica. Y esa diferencia, esa pequeña pero brutal diferencia, lo explica todo.
Explica por qué a veces deseas cosas que conscientemente sabes que no te hacen bien. ¿Por qué vuelves a situaciones que ya sabes cómo terminan? ¿Por qué el voy a cambiar dura lo que dura? ¿Por qué hay patrones en tu vida que se repiten, aunque cada vez que se repiten los reconoces, y aún así no los puedes parar? No es debilidad de carácter. No es falta de disciplina. Es que la voluntad no escucha a la razón. La voluntad actúa, y la razón corre detrás, intentando entender qué pasó. Ahora bien, Schopenhauer va un paso más allá. Y aquí es donde esto se vuelve verdaderamente incómodo. Dice que la voluntad no solo es ciega en el sentido de que no razona, es ciega en el sentido de que no tiene propósito. No va hacia ningún lado. No tiene un destino. No hay una meta final donde se satisfaga completamente. Solo quiere. Sin parar. Sin razón. Sin llegada. Y nosotros, sus instrumentos más sofisticados, pagamos el precio de esa ceguera con cada deseo que satisfacemos y que no llena lo que prometía llenar. Aquí está la imagen más poderosa de toda la filosofía de Schopenhauer. La llama el péndulo de la existencia. Y una vez que la entiendes, la ves en todas partes. En tu vida. En la vida de los que te rodean. En la historia entera de la humanidad. El péndulo funciona así. En un extremo está el dolor del deseo insatisfecho. La carencia, la falta, el querer y no tener. Ese dolor te mueve, te empuja a actuar, a luchar, a conseguir, a construir, y a veces lo logras. El péndulo oscila hacia el otro lado. ¿Y qué hay en el otro lado? No la felicidad, no la satisfacción profunda, no la paz, el aburrimiento, el vacío plano que queda cuando el deseo se satisface y la voluntad todavía no ha encontrado el siguiente objetivo. Ese estado que todos conocemos y que nadie quiere admitir, lo conseguiste y ahora no sabes muy bien qué hacer con ello. Y el péndulo empieza a oscilar de vuelta. Porque el aburrimiento es insoportable para la voluntad. El aburrimiento es silencio. Y la voluntad necesita movimiento. Necesita querer. Necesita el siguiente deseo para seguir funcionando. Entonces aparece el siguiente deseo. Y el ciclo empieza de nuevo. Piénsalo en las áreas concretas de tu vida. El trabajo. Quieres ese puesto, ese reconocimiento, ese salario. Trabajas duro. Lo consigues. Hay un periodo de satisfacción. Luego ese puesto se convierte en la normalidad. Y aparece el siguiente nivel que quieres alcanzar. Las relaciones. Deseas a esa persona con una intensidad que sientes que es única. La conquista, la adrenalina, el querer y ser querido. Pasan los meses. La intensidad se asienta. Lo que antes era emoción se convierte en rutina. Y en algún lugar, silenciosamente, la voluntad empieza a buscar otra vez. Los objetos, ese teléfono, ese auto, esa ropa, ese apartamento. La anticipación de tenerlos es casi más intensa que tenerlos, porque la anticipación es deseo puro. Y el deseo puro es lo que la voluntad más disfruta. Tenerlos los convierte en parte del fondo, en lo normal, en lo que ya no se ve. ¿Cuántas cosas tienes hoy que en algún momento deseaste intensamente y que ahora casi no recuerdas que existen? Ese es el péndulo funcionando exactamente como fue diseñado. Ahora quiero ir más profundo, porque hay un patrón dentro del péndulo que es aún más perturbador. La anticipación siempre supera a la realidad. Siempre. El objeto deseado en tu imaginación es más brillante que el objeto real. La persona idealizada es más perfecta que la persona real. El logro imaginado produce más satisfacción que el logro real. ¿Por qué? Porque en tu imaginación, la voluntad puede proyectar sobre el objeto todo lo que quiere.
puede hacerlo infinito. Puede hacerlo perfecto. Puede hacerlo exactamente lo que necesita. Pero cuando lo tienes en las manos, cuando es real, concreto, finito, la brecha entre lo que imaginaste y lo que es produce una decepción que a veces no sabemos nombrar. No decepción de que sea malo, decepción de que sea suficiente, solo suficiente, cuando esperabas algo más, siempre algo más. Schopenhauer lo dice sin rodeos. La satisfacción del deseo es siempre una promesa que el mundo no puede cumplir. Porque lo que la voluntad realmente busca no existe en el mundo. Lo que la voluntad realmente busca es su propia extinción. El silencio, el fin del querer. Y eso no está en ningún objeto, en ninguna persona, en ningún logro. Llegamos al corazón del video. La pregunta que da título a todo esto: ¿por qué deseas cosas que no te harán feliz? La respuesta de Schopenhauer es esta: porque no eres tú quien elige lo que deseas. Y lo que la voluntad quiere no tiene nada que ver con tu felicidad. Vamos a ser muy específicos aquí, porque esto no es filosofía abstracta. Esto es tu vida cotidiana. La voluntad tiene un objetivo primario, uno solo, que supera a todos los demás: perpetuarse. La voluntad quiere seguir existiendo, quiere reproducirse, quiere expandirse, quiere persistir, y usa todos tus deseos como herramientas para ese único fin. El deseo sexual no es tuyo, es la voluntad garantizando la reproducción de la especie. Te da una de las experiencias más intensas que un cuerpo humano puede sentir para asegurarse de que hagas lo que necesita que hagas. Y cuando ya no lo necesita, cuando la biología dice que el momento pasó, la intensidad baja, la química cambia. Y lo que antes era magnetismo se convierte en algo más tranquilo, más cotidiano. No porque el amor sea mentira, sino porque la voluntad ya consiguió lo que quería y puede bajar la intensidad de ese instrumento. La ambición no es tuya, es la voluntad garantizando que compitas, que te posiciones, que acumules recursos, que seas lo suficientemente fuerte para sobrevivir y para que los tuyos sobrevivan. El miedo a la muerte no es tuyo, es la voluntad protegiéndose a sí misma, asegurándose de que su instrumento, tu cuerpo, no se destruya antes de tiempo. Ahora viene la parte que más incomoda. Si todos estos deseos son herramientas de la voluntad, si están diseñados para servir a sus objetivos, no a los tuyos, entonces la felicidad nunca fue el punto. La felicidad es el cebo, no la recompensa. La voluntad te ofrece la promesa de satisfacción para que sigas moviendo el péndulo, para que sigas deseando, para que sigas siendo un instrumento útil. Cuando satisfaces el deseo y no encuentras lo que esperabas, no fallaste. El sistema funcionó exactamente como fue diseñado. El sistema no quiere que llegues, quiere que sigas caminando. Sé que esto puede sonar devastador, y en cierto nivel lo es. Pero Schopenhauer no lo dice para paralizarte. Lo dice porque cree, y yo creo que tiene razón, que ver el mecanismo es el primer paso para no ser completamente esclavo de él. El que no sabe que está siendo manipulado no puede hacer nada. El que sabe, al menos, puede elegir cómo responder. Ahora quiero hablarte de algo más concreto. Hay ciertos deseos que son especialmente engañosos. No porque sean malos, sino porque su promesa es especialmente brillante y su decepción especialmente silenciosa. El primero es el deseo de reconocimiento. El reconocimiento, ser visto, ser valorado, ser admirado, es uno de los deseos más poderosos que existen. Y también uno de los más insaciables,
Porque aquí está la imagen más poderosa de toda la filosofía de Schopenhauer. La llama el péndulo de la existencia. Y una vez que la entiendes, la ves en todas partes. En tu vida, en la vida de los que te rodean, en la historia entera de la humanidad. El péndulo funciona así. En un extremo está el dolor del deseo insatisfecho, la carencia, la falta, el querer y no tener. Ese dolor te mueve, te empuja a actuar, a luchar, a conseguir, a construir, y a veces lo logras. El péndulo oscila hacia el otro lado. ¿Y qué hay en el otro lado? No la felicidad, no la satisfacción profunda, no la paz, el aburrimiento, el vacío plano que queda cuando el deseo se satisface y la voluntad todavía no ha encontrado el siguiente objetivo. Ese estado que todos conocemos y que nadie quiere admitir, lo conseguiste y ahora no sabes muy bien qué hacer con ello. Y el péndulo empieza a oscilar de vuelta, porque el aburrimiento es insoportable para la voluntad. El aburrimiento es silencio. Y la voluntad necesita movimiento, necesita querer, necesita el siguiente deseo para seguir funcionando. Entonces aparece el siguiente deseo y el ciclo empieza de nuevo. Piénsalo en las áreas concretas de tu vida. El trabajo. Quieres ese puesto, ese reconocimiento, ese salario. Trabajas duro, lo consigues. Hay un periodo de satisfacción. Luego ese puesto se convierte en la normalidad y aparece el siguiente nivel que quieres alcanzar. Las relaciones. Deseas a esa persona con una intensidad que sientes que es única. La conquista, la adrenalina, el querer y ser querido. Pasan los meses. La intensidad se asienta. Lo que antes era emoción se convierte en rutina. Y en algún lugar, silenciosamente, la voluntad empieza a buscar otra vez. Los objetos, ese teléfono, ese auto, esa ropa, ese apartamento. La anticipación de tenerlos es casi más intensa que tenerlos, porque la anticipación es deseo puro. Y el deseo puro es lo que la voluntad más disfruta. Tenerlos los convierte en parte del fondo, en lo normal, en lo que ya no se ve. ¿Cuántas cosas tienes hoy que en algún momento deseaste intensamente y que ahora casi no recuerdas que existen? Ese es el péndulo funcionando exactamente como fue diseñado. Ahora quiero ir más profundo, porque hay un patrón dentro del péndulo que es aún más perturbador. La anticipación siempre supera a la realidad. Siempre. El objeto deseado en tu imaginación es más brillante que el objeto real. La persona idealizada es más perfecta que la persona real. El logro imaginado produce más satisfacción que el logro real. ¿Por qué? Porque en tu imaginación, la voluntad puede proyectar sobre el objeto todo lo que quiere. Puede hacerlo infinito. Puede hacerlo perfecto. Puede hacerlo exactamente lo que necesita. Ya no eres feliz, es tu culpa. No trabajaste suficiente en ti mismo. No aplicaste bien la técnica. No tienes la mentalidad correcta. Es una crueldad disfrazada de motivación. Schopenhauer diría que toda esa industria está vendiendo exactamente lo que la voluntad necesita que compres. Más deseos, más búsqueda, más movimiento del péndulo, porque cada promesa de felicidad que no se cumple genera la necesidad de buscar la siguiente promesa. Y así el ciclo continúa, y la industria crece. Hay algo que ningún coach de productividad te va a decir, que la infelicidad no es un problema a resolver, es una característica del sistema, que el malestar que sientes no significa que algo está mal contigo. Significa que eres humano y que el mecanismo que te mueve no fue diseñado para hacerte feliz. Fue diseñado para hacerte querer. Y querer y ser feliz no son la misma cosa.
Ahora quiero hablar de las redes sociales, porque son el laboratorio más puro del péndulo de Schopenhauer que ha existido en la historia humana. Las redes sociales fueron construidas conscientemente por ingenieros que lo saben perfectamente para explotar el mecanismo del deseo. La notificación es un deseo pequeño. ¿Alguien respondió? ¿Alguien me dio like? ¿Alguien me vio? El scroll infinito es la voluntad en su forma más pura. Siempre hay algo más. Nunca hay un fondo. Nunca hay un punto donde el contenido se termine y puedas parar. El perfil ajeno cuidadosamente editado es la representación perfecta de lo que Schopenhauer llamaba la voluntad de vivir ajena. Ver la vida de otro y sentir que la tuya es insuficiente, que les falta algo, que otros tienen lo que tú quieres, que el deseo que creías satisfecho todavía tiene espacio para crecer. Y lo más brutal de todo, saber todo esto no es suficiente para parar. Puedes leer este video, entender el mecanismo, estar completamente de acuerdo con Schopenhauer, y 5 minutos después abrir el teléfono y hacer exactamente lo mismo. Porque la voluntad no escucha argumentos, no lee filosofía, no cambia de opinión porque le demostraste que está equivocada. Simplemente actúa. Y tú corres detrás. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Entonces qué? ¿Aceptamos que somos marionetas y ya? ¿Dejamos de desear? ¿Cómo se vive con esta información? Schopenhauer tiene 3 respuestas. Ya las hemos mencionado brevemente en el video anterior. Hoy quiero profundizar en la que más me parece aplicable a la vida real. La primera respuesta es el ascetismo radical. Negar el deseo en su raíz. No satisfacerlo, alimentarlo, negarlo. Schopenhauer reconoce que esto es prácticamente imposible para la mayoría de los seres humanos, incluido él mismo. No es un camino para casi nadie. La segunda respuesta es el arte. La contemplación estética como suspensión temporal del deseo. Cuando estás completamente absorto en música, en una obra, en algo bello, por un momento dejas de querer. Eres pura percepción, pura conciencia, sin carencia. Eso es real y es valioso, pero es temporal. El deseo vuelve cuando la música termina. La tercera respuesta, y la más honesta, es la más difícil de escuchar. No hay salida completa, pero hay algo que Schopenhauer llama resignación lúcida. Y no es rendirse, es dejar de pelear contra la naturaleza del sistema y empezar a relacionarte con él de otra manera. La diferencia entre el que sufre aplastado por el péndulo y el que vive con él no es que uno desea y el otro no. Es que uno cree que satisfacer el deseo lo salvará, y el otro sabe que no. Y ese saber cambia algo fundamental. Cuando consigues lo que querías y sientes la inevitable decepción, el que no sabe sufre por esa decepción, la interpreta como fracaso y busca el siguiente deseo con más urgencia. El que sabe reconoce la decepción, la ve venir y no la interpreta como fracaso. La interpreta como el sistema funcionando exactamente como funciona. Eso no elimina el dolor, pero cambia su significado. Y el dolor cuyo significado entiendes es siempre más llevadero que el dolor que no puedes explicar. Hay algo más que Schopenhauer dice y que quiero dejarte hoy. Dice que los momentos de menor sufrimiento en la vida humana no son los momentos de satisfacción del deseo. Son los momentos de olvido de uno mismo. Cuando estás completamente presente en algo, en una conversación que te atrapa del todo, en un trabajo manual, en el cuidado de alguien que lo necesita, en esos momentos la voluntad baja la guardia. El deseo se silencia, no porque se haya satisfecho,
sino porque tu atención está completamente en otra parte. El budismo llama a esto presencia. Schopenhauer lo llama negación transitoria de la voluntad, pero apuntan al mismo lugar. El alivio no está en conseguir, está en olvidar por un momento que quieres. Quiero cerrar con algo que no es consolador, pero que considero la verdad más útil de todo lo que hemos hablado hoy. Tus deseos no son tuyos, pero tu relación con ellos sí puede serlo. No puedes elegir qué quieres, pero puedes elegir cómo interpretar lo que quieres. Puedes elegir no perseguir todo lo que aparece. Puedes elegir cuestionarlo antes de correr detrás. Puedes preguntarte, ¿esto que quiero, realmente lo quiero yo? ¿O es la voluntad usando mi cuerpo y mi mente para perpetuarse a sí misma? No siempre vas a tener la respuesta, pero hacerse la pregunta ya es un acto de conciencia que la mayoría nunca realiza. Schopenhauer no te prometió la felicidad. Nunca lo hizo. Te prometió algo más difícil y más valioso. La verdad sobre por qué eres como eres. Y esa verdad, incómoda, dura, sin adornos, es más liberadora que cualquier promesa vacía. En el próximo video vamos a hablar de algo que se conecta directamente con todo esto. Si la voluntad nos mueve, si el deseo es una trampa, si la felicidad tal como la buscamos no existe, ¿qué hacemos con el dolor? Schopenhauer tiene una respuesta. Buda tiene otra. Y son más parecidas de lo que imaginas. Hasta entonces.